Muchas gracias a los organizadores. Quiero comentarles que este trabajo pues, es una colaboración entre su servidor y la profesora Adriana Tobar. Ella pertenece a la carrera de Sistemas Computacionales y su servidor a la carrera de Ingeniería en Electrónica. El título de nuestro trabajo pues, es Evaluación sobre la calidad de un enlace inalámbrico para un transmisor que utiliza una batería de ion de litio. Bueno, nuestro interés es conocer cómo la tasa de recepción de paquete de datos que llegan exitosamente a un nodo coordinador en una red de sensores inalámbricos, cómo se ve afectada conforme se reduce la disponibilidad de energía en una batería, en un caso de conectado a un transmisor. Poniendo un poquito en contexto, una red de sensores inalámbricos pues va a estar conformada por un nodo coordinador que va a recibir la información de una serie de nodos sensores, cuyo propósito, bueno, pues es tomar algunas mediciones del medio ambiente, del entorno, y enviarle esta información al nodo coordinador. Por lo regular, el nodo sensor está alimentado por una batería. En este caso, vamos a mencionar de la batería de ion de litio. El nodo coordinador no, el nodo coordinador por lo regular está conectado a un suministro constante de energía eléctrica. Elevar la tasa de energía, de la potencia de los transmisores de RF, pues también conlleva un consumo de la energía disponible en la batería del nodo sensor, y bueno, eso también impacta en la tasa de errores que recibe el nodo coordinador. Entonces, lo que nosotros tenemos es que tratar de elevar la calidad del enlace de RF, pues conlleva pues un consumo elevado de energía, ¿no? Aumentando la potencia, ¿no? O que siempre esté el nodo sensor transmitiendo datos. Entonces aquí es un poquito contradictorio, ¿no? Entre tratar de tener una buena calidad, o sea, que la mayoría de los paquetes que nosotros enviamos, pues se reciban con éxito a un costo muy alto, que es el consumo de energía. Entonces, un reto, un desafío en este tipo de redes de sensores inalámbricos, pues es la restricción, ¿no? Que tiene conforme al consumo de energía. En la actualidad, pues las baterías de ion de litio son las que están presentes, entre otras cosas debido a que pues tienen una seguridad intrínseca, son estables térmicamente, presentan una menor toxicidad para el medio ambiente, tienen una larga duración, tienen una capacidad de almacenar una alta densidad de energía. Bueno, hay una disponibilidad de estas materias primas, manejan un bajo costo y tienen una curva de relación relativamente plana, ¿no? A comparación de otras tecnologías, ¿no? Como las de batería de plomo ácido, níquel cadmio, etc. ¿En qué consistió nuestro trabajo? Bueno, pues nosotros utilizamos una conexión punto a punto entre un dispositivo configurado como nodo coordinador y otro como nodo sensor. En el nodo coordinador se hace el cálculo de la tasa de paquetes recibidos con éxito y eso se está registrando en una computadora. El nodo sensor lo que hace es envía 100 paquetes de prueba y es el que tiene conectada la batería, y lo que estamos midiendo es cuántos de esos paquetes se reciben con éxito en función del estado de carga de la batería. El transceptor que estamos utilizando es el NRF24L01 del fabricante Nordic Semiconductor. Este es el transceptor que se puede configurar como transmisor y como receptor. Es un dispositivo de bajo costo. Sus características es que utiliza un esquema de modulación FSK y tiene 4 modos de configuración de la potencia: 0 dBm, menos 6 dBm, 12, menos 12 y menos 18 dBm. La tasa de transmisión también es configurable a 250 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo y 2 megabit por segundo. El consumo de corriente, bueno, ahorita lo vamos a decir más a detalle, pero el promedio es de 15 miliamperes. Su voltaje de 3 volt y se puede conectar a través de la interfaz SPI. Su rango para este modelo es de aproximadamente 30 metros de conexión. La batería que estamos utilizando pues es una batería comercial. Su voltaje nominal de carga es de 8.4 volts, la capacidad de 500 miliamperios hora y se recarga mediante una conexión USB, ¿no?
Cabe señalar que el módulo transceptor tiene un bajo consumo de energía. En transmisión activa, es decir, cuando está mandando los datos es de 15 mA, pero tiene también un modo de bajo consumo, que se conoce como modo sleep, que se reduce a los 3 mA de consumo de corriente. Estos modos de consumo de corriente, en los experimentos que nosotros realizamos, nos darían tiempos de prueba pues, de más de 7 días. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ponerle una carga pasiva para aumentar el consumo de la corriente del circuito transmisor. En este caso, lo elevamos a 500 mA, 425, 350, y bueno, el menor 150 mA. Esto con el propósito de poder reducir los tiempos de descarga de la batería y poder obtener las mediciones. Algo importante con respecto a las baterías es que tienen unos sistemas de protección. ¿De qué se protegen? Bueno, pues primero de una sobrecarga. Esto es para evitar que las celdas tomen demasiado rápido energía de su circuito de alimentación, y para esto pues utilizan algunos limitadores de corriente o los más avanzados algún microcontrolador. También otro problema que pueden presentarse es un exceso en el incremento de la temperatura de las baterías, y bueno, pues esto lo que tienen de protección es un interruptor térmico o también en algunos casos algún microcontrolador. Otro esquema es el de sobredescarga. Esto ocurre cuando la batería le estamos extrayendo demasiada energía, demasiado rápido, y entonces la batería tiene un umbral de voltaje a partir del cual se desconecta la salida. Entonces, este es un aspecto importante. Ahorita cuando les muestro las gráficas, les vamos a ver en qué momento ocurre este fenómeno de protección por sobredescarga. También tenemos, manejan otro sistema de protección que es contra cortocircuito. Esto ocurre cuando la corriente que se está extrayendo a la batería es demasiado rápido, entonces, bueno, se desconecta la batería. Bueno, cabe señalar que estas dos conexiones, o estas dos protecciones, cuando se da la desconexión, es necesario desconectar la batería y volverla a reconectar, para que obviamente que se reconstruya, se vuelva a adquirir el voltaje nominal para que se vuelva a suministrar al circuito, ¿no? Entonces, tiene que haber una conexión o reconexión manual de la batería con la carga que está alimentando. Algunos métodos teóricos para la estimación del estado de carga de la batería, pues es el método de conteo de Coulomb, el método de circuito de voltaje abierto, espectroscopía de impedancia, algunos utilizan redes neuronales y algunos otros utilizan estimación basada en modelos muy precisos sobre alguna batería en específica, ¿no? Entonces, entre las desventajas y desventajas de estos métodos teóricos es que el de modelos, pues, se basa en un modelo muy exacto de la batería, entonces no aplica para los demás. El de redes neuronales tiene una alta precisión, pero depende mucho de la cantidad de muestras de entrenamiento de nuestras redes. El de espectroscopía de impedancia, pues, su desventaja es que requiere sensores costosos y es de difícil para medir con precisión. El de circuito de voltaje abierto es un poco impráctico para aplicaciones reales por el que se requiere un tiempo de descarga o de relajación pues, bastante prolongado. Y el método de conteo de Coulomb, que fue el primero, su desventaja principal es el de que tiene una precisión muy sensible al estado de carga inicial de la batería y a la acumulación de la medición actual. En este caso, nosotros pues, vamos a comparar nuestras mediciones con los datos teóricos del primer modelo de conteo de Coulomb. Bueno, ¿qué es lo que observamos, no? En estas gráficas, lo que estamos mostrando es el consumo de corriente, cada una de ellas es una corriente distinta, como les comentaba hace un momento. Aumentamos la corriente en el nodo sensor de 150 a 500 mA y lo que observamos es que, obviamente, a menor consumo de corriente se eleva el tiempo que dura el dispositivo en funcionamiento. Conforme aumentamos la corriente, pues se disminuye, ¿no? Aquí vemos que a partir de los 5.000 segundos, perdón, para 500 mA se reduce a comparación del de 150 mA. Algo que les comentaba hace un momento también era el sistema de protección que tienen las baterías cuando alcanzan el problema de sobredescarga. Entonces, tenemos aquí a partir de los 8.4
4 volts de carga nominal, se empieza a reducir el voltaje de la batería y a partir más o menos como de los 6 volts es cuando presenta ya una caída abrupta, ¿no? O sea, se desconecta por completo la batería. Por eso es que vemos estas curvas que ya empiezan a decaer rápidamente. El estado de carga inicial con los que se hicieron estas pruebas pues, fue alrededor del 95%, y lo que comentaba hace un momento, que el sistema de protección de la batería ocurre a partir de un voltaje cercano a los 6 volts. En esta otra gráfica lo que tenemos son nuestros datos teóricos, aquí en la línea de color rojo, contra nuestros datos experimentales. Son muy similares. Lo que estamos aquí observando es cada puntito corresponde a las cargas de consumo de corriente en el nodo sensor y los tiempos, ¿no? En este caso, en este eje en segundos y en este otro eje, en el eje derecho, en horas, ¿no? Esto quiere decir que con 500 miliamperes de consumo de carga en la batería, pues más o menos el tiempo de vida de la batería pues es de 1 hora, ¿no? Para el dato teórico, en el experimental fue de 1.21, es una línea de color azul. Cabe señalar que el tiempo de vida se puede aproximar con esta ecuación, ¿no? La carga de la batería, conociendo el estado de carga de la batería actual sobre el consumo de corriente y multiplicada por un factor C, que en este caso lo estamos tomando como igual a 1. Bueno, y finalmente, ¿cómo es el comportamiento de la tasa de paquetes recibidos en el nodo coordinador en función de la descarga de la batería? Para eso, bueno, pues les presento esta gráfica de dispersión, donde lo que tenemos en el eje vertical es el parámetro medido PRR, la tasa de paquetes recibidos con éxito en el nodo coordinador. En este eje tenemos el voltaje y en este otro eje tenemos la distancia. Lo que nosotros observamos es, bueno, si ustedes observan aquí, a la distancia más corta de separación entre el coordinador y el receptor, que es de 1 metro, pues la tasa de paquetes recibidos es la más alta, o sea, los 100 paquetes que enviamos, pues se recibieron sin ninguna falla. Cuando nos vamos a la distancia de 5 metros, vean ustedes que para los voltajes altos de 8, 7.5, 7, pues no hay errores en la recepción, pero cuando ya el voltaje empieza a caer a 6.5 volts o hasta 6 volts, ya empieza a reducirse la cantidad de paquetes que se recibieron con eso. Por eso ven ustedes que aparecen más puntitos hacia abajo, ¿no? En el caso de 10 metros, bueno, aquí ya hubo más errores en las recepciones, ya no todos fueron de 100%, y lo mismo observamos que entre menor sea el voltaje en la batería, pues mayor es la cantidad de errores que se están recibiendo. Si nos vamos ya cercanos a la distancia máxima que podemos usar con estos transceptores, que son, decíamos en su momento, desde 30 metros, en este caso nuestros experimentos fueron de 20 metros, pues lo que vemos es que con 8.8 volts más o menos, la tasa de errores pues ya no es 1, ya tenemos varios puntos menores a 1, pero si ustedes observan, cuando el voltaje es de 6 volts, pues bueno, esto se incrementa bastante, ¿no? Se aumenta la cantidad de errores que se recibieron, ¿no? Vean ustedes que estamos ya cercanos a valores del 90%. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de este trabajo? Bueno, pues de entrada es que nosotros utilizamos un sistema de comunicación punto a punto, usamos el transceptor de bajo costo de Northern Semiconductor, el NRF24L01, alimentado con una batería de ion de litio, y que la cantidad de paquetes recibidos con éxitos depende, depende de la distancia de separación entre el transmisor y el receptor. A mayor distancia, pues se incrementa la cantidad de errores y también depende del voltaje de alimentación de la batería. Lo que nosotros observamos es que este voltaje, conforme empieza a reducir, como nos dimos cuenta aquí en esta gráfica, conforme se empieza a reducir este voltaje, se empiezan a incrementar la cantidad de errores que están llegando al nodo coordinador.
El tiempo de vida útil de la batería para un ciclo de descarga, pues también depende del circuito de protección que utilice la batería, que en este caso por sobredescarga, ¿no? Que acorta abruptamente la salida de energía de la batería a partir de los 6 volts. Pero bueno, eso va a depender de cada batería y su sistema de protección que utilice, ¿no? La mayor pérdida entonces en la calidad de un enlace inalámbrico, es decir, mediciones del parámetro PRR inferiores a 1, ocurre cuando el voltaje de la batería pues es cercano al punto en el que el sistema BMS abre la batería, que en este caso es 6 volts, y para la mayor distancia de separación entre el nodo y el coordinador, casi alcanzando el límite de operación del transceptor, que en este caso para nosotros fue de 20 metros. Bueno, pues agradecer al Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Zapopan, por el apoyo recibido para este proyecto, también al estudiante Pablo Javier Arredondo López, de la carrera de Ingeniería Electrónica, que nos ayudó para la adquisición de estos datos. Pues por mi parte sería todo y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que a bien me tengan que hacer. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más con respecto a los problemas que ha habido con otro tipo de materiales para la construcción de baterías. No sé si tengan planeado comercializar esto, tengan algún plan para llevarlo al mercado. Saludos. No, de hecho, comentaba Sí, el maestro Gerardo hace un momento, esto es parte de una primera parte de mi trabajo de doctorado. No lo estamos pensando. Lo que mi interés particular era saber cómo se ve afectada la tasa de recepción en función de la reducción de la batería disponible. Otro aspecto aquí importante es que para medir la calidad de un enlace, pues no solamente se toma en cuenta, digamos, la energía disponible o el método de las baterías, también existen nuevos métodos que sería como cosechar energía del entorno, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ahí sí sería interesante, digamos, pensar en algún esquema de protección de propiedad intelectual o hasta comercializarlo. Cosechar energía me refiero a que el nodo sensor, no utilice una batería, sino que tome la energía del entorno en donde está colocado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gradiente de temperatura, digamos en un entorno industrial, imaginemos una tubería que transporta vapor y no afecta el proceso, pues podemos tomar energía a partir de un gradiente de temperatura para alimentar a nuestros nuevos sensores. También lo podemos hacer con sistemas eólicos, fotovoltaicos o piezoeléctricos, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que también por ahí iría un poquito, digamos, como trabajo futuro, pues pensar en integrar nuevos métodos de tomar energía del entorno que no necesariamente requieran una batería. De hecho, yo creo que lo mejor sería prescindir de la batería. Por otro lado, también hay un esfuerzo en la parte de diseño de circuitos electrónicos para optimizar el consumo de energía. Es decir, que en nuestros circuitos utilicen el menor consumo, consumo de corriente posible para que puedan funcionar de manera adecuada con la energía que toman del entorno o prolongando el tiempo de vida de la batería. Hay que tomar en cuenta
que en un entorno industrial, por ejemplo, reemplazar una batería es algo complicado, ¿no? Es decir, hay situaciones en donde hay muchos sensores o el acceso a esos sensores pues es complicado y riesgoso hasta para las personas. Entonces lo que nosotros buscamos es, pues primero, no tener que hacer esa operación, poner en riesgo a una persona, y por otro lado, pues también evitar el reducir costos, ¿no? Que implicaría cambiar o reemplazar esa batería. Bueno, y para reemplazarla o simplemente para eliminar la batería del dispositivo, para hacer el enlace inalámbrico, sin batería, ¿tienen alguna idea, algún concepto, o sería algo que van a trabajar o que posiblemente trabajen en el futuro? Sí, sobre todo esto, nosotros en nuestra unidad académica lo que hacemos es que lo proponemos como trabajo con nuestros estudiantes en residencias profesionales, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo. Es decir, le decimos, como lo mencioné hace un momento, ¿no? El caso del alumno Pablo que nos ayudó a recoger algunos datos, ¿no? Entonces, así es como lo estábamos manejando. Es decir, invitamos a nuestros estudiantes para que a través de algunos de sus proyectos, pues nos puedan ayudar. Ya le puedo comentar que cuando empezaron los proyectos integradores ya hace algunos años, tratamos, o bueno, hicimos algo similar, pero con energía solar, ¿no? Con fotoceldas, ¿no? Pero en su momento, pues era también algún sistema muy parecido de usar un nodo sensor alimentado con fotoceldas y transmitir los datos hacia, en este caso, el coordinador, ¿no? Mm, Eso fue lo que hemos estado haciendo. Bueno, muy bien, gracias, ¿eh? Gracias a usted. ¿Qué tal? Buenos días. Es muy interesante la investigación que está haciendo. La cuestión aquí nomás, yo quería saber qué aplicación tendría. ¿Sería para IoT este tipo de investigación o qué finalidad tendría? Sí, gracias, José. Las aplicaciones son varias. Mira, fíjate, las redes sensores inalámbricos, quizás eso me faltó comentarlo, tienen muchas aplicaciones en la industria. Por ejemplo, es un caso, ¿no? Es decir, en una industria, pues, tenemos una serie de sensores. Estos sensores a veces no pueden estar alimentados por un suministro de energía a través de un cable, porque eso elevaría los costos, eso haría que en algunas regiones sea inaccesible meter esa línea o ese ducto. Entonces ese es un caso. El otro caso sería, como tú comentas, el Internet de las Cosas. Por ejemplo, la aplicación para ciudades inteligentes, ¿no? Donde, digamos, pues quizás no sea conveniente poner um, un suministro de energía, pensemos en un bote de basura inteligente, ¿no? Pero sí podemos tener ahí un tipo de nodo sensor que nos esté diciendo que ese bote ya se llenó y que es necesario, pues, trasladar la basura a otro lado, ¿no? También podemos pensar en aplicaciones para la domótica, donde, o en edificios, donde pues a veces en algunos puntos no podemos meter una línea de suministro de energía, entonces sí necesitamos pues o cosechar energía del entorno o colocar una batería, ¿no? Entonces las aplicaciones pues pueden ser varias. En mi caso, por lo que comentaba hace un momento de mi trabajo de doctorado, se está enfocando hacia las aplicaciones industriales. Que muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.